Los aminoácidos, entonces, como yo les comentaba, son monómeros que conforman la proteína. ¿Se acuerdan cómo vimos las clases anteriores, los polisacáridos que por hidrólisis se iban degradando hasta los monosacáridos? Bueno, en este caso pasa algo similar. Es decir, la proteína, que es esta estructura que ustedes ven aquí, más compleja, ¿sí? Fíjense acá, se va degradando, se va hidrolizando en una estructura un poco más sencilla, conocidas como cadenas peptídicas o péptidos, para luego, en última instancia, llegar a los aminoácidos, que son las unidades mínimas, ¿sí?, que van a formar luego las proteínas. Bien, respecto de la estructura, la palabrita aminoácidos ya los hace referencia a ustedes, son moléculas que tienen un grupo amino y un grupo ácido. Acá tienen un ejemplo. Y son alfa aminoácidos los que vamos a ver nosotros. Quiere decir que el grupo amino, este que ustedes tienen aquí en verde, se encuentra en el carbono alfa, es decir, en el carbono contiguo al grupo ácido. Por supuesto que hay muchos aminoácidos. Los más comunes sobre los que vamos a llevar la atención nosotros son 20, y de esos 20, ¿sí?, el organismo del cuerpo humano es capaz de sintetizar solamente 10, ¿sí? De manera que el resto los tiene que incorporar, los tenemos que incorporar con los alimentos. Por eso se llaman esenciales, ¿sí? Yo aquí les he puesto algunos ejemplos, ¿sí? Y también quería comentarles que ustedes tienen en el sector de la plataforma donde dice tablas, ¿sí?, tienen la tabla con todos los aminoácidos y todos los detalles técnicos que luego nosotros vamos a ver, ¿sí? Muy bien, comencemos entonces a ver cómo se escriben los aminoácidos, cómo es su estructura. Bueno, fíjense, si nosotros los vamos a escribir con las estructuras de Fischer, ¿sí?, fíjense cómo se escribe. Se escribe el grupo amino a la izquierda, el carbono alfa en el centro, arriba el grupo ácido y hacia abajo la cadena lateral. Esta parte que estamos marcando acá, el grupo amino, el carbono y el grupo ácido, es común a todos los aminoácidos. Lo que va a ir cambiando en cada uno de los diferentes ejemplos que veamos durante la clase va a ser justamente este R lo que constituye la cadena lateral. Haciendo una similitud con lo que vimos en carbohidratos, recuerdan de la serie D y la serie L, que decía que el oxidrilo más alejado del carbono 1, si estaba a la derecha era de la serie D, si estaba a la izquierda la serie L. Bueno, en este caso se hace una similitud, y debido a que el grupo amino se encuentra dibujado hacia la izquierda, ¿sí?, estos aminoácidos decimos que pertenecen a la serie L, ¿sí? Muy bien. Si ustedes se fijan, en el carbono este central tiene puesto un asterisco ahí en color amarillo. Eso quiere decir que ese carbono es quiral, todos nos damos cuenta, tiene unido 4 grupos diferentes, ¿sí? Entonces, si hablamos de la configuración absoluta, como estamos acostumbrados al sistema R y S, fíjense, yo tomé como ejemplo acá la alanina. Todos los aminoácidos, estos 20 que nosotros, con los cuales vamos a estudiar, todos tienen configuración en el espacio S, salvo la cisteína, está aclarado acá, que es la única que es R. Fíjense, yo tomé aquí la alanina, y entonces fíjense, de esta estructura de Fischer la pasé al sistema de bolas y varillas. Dijimos que lo horizontal
venía hacia el frente, ¿sí? Y lo que estaba arriba y abajo hacia atrás. Entonces, yo tengo acá el carbono quiral, hacia adelante el grupo amino y el hidrógeno, hacia arriba el grupo ácido y hacia atrás el grupo metilo. Entonces lo que hago es girar de esta manera hacia la izquierda. ¿Para qué? Para llevar atrás el hidrógeno. Un segundito. Ahí está. Para llevar atrás el hidrógeno y que venga hacia adelante el grupo metilo. Y entonces es lo que tengo acá. ¿Ven? Iré hacia la izquierda, y si nosotros observamos el orden de prioridad respecto del Z, nos vamos a dar cuenta que el grupo amino es el primero, el grupo ácido es el segundo, y por último el metilo, o sea que está claro que es ese. Bien, esos 20 aminoácidos de los cuales estuvimos hablando, se clasifican respecto a los grupos que contienen en neutros, básicos y ácidos. Los aminoácidos neutros son aquellos que tienen la misma cantidad de grupos amino que ácido. Los aminoácidos básicos son aquellos que tienen más grupos amino, que se acuerdan que habíamos visto que eran básicos, que ácidos, y los ácidos, bueno, al revés, tienen mayor cantidad de grupos ácidos. En este esquemita que yo les puse acá, fíjense que sacando, digamos, esta cuestión de polar, aromático y apolar, hay casi todos son neutros, digamos, hay 2 ácidos y 3 básicos, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar a estudiar un poquito las propiedades físicas y químicas de estos aminoácidos, ¿sí? Y entonces, fíjense, lo primero que vamos a ver es esta reacción que se produce intramolecular, o sea, dentro de la misma molécula, una reacción ácido-base. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense, ¿recuerdan la clase pasada que dijimos que el nitrógeno del grupo amino tenía un parcito de electrones sin compartir? De manera que ese grupo se comporta como una base y es capaz de aceptar un protón. Exactamente es lo que hace, ¿sí? Entonces, en solución acuosa, sucede esto que ustedes ven acá. El protón del grupo ácido es aceptado por el grupo amino, que obviamente queda cargado positivo. Entonces se produce esto que nosotros conocemos como ion dipolar. ¿Por qué decimos dipolar? Bueno, porque tiene un sector con una carga negativa y otro sector con una carga positiva, pero su carga neta es 0. También se lo conoce con el nombre de zwitterión, ¿sí? Lo van a encontrar en las publicaciones, en los libros. Zwitterión quiere decir híbrido, ¿sí? Bien, y al ser un compuesto así, digamos, iónico, esto explica sus propiedades físicas. Fíjense, son sólidos cristalinos, los aminoácidos, son solubles en agua, obviamente son sustancias iónicas, muy polares, el agua es un solvente polar, y también tienen alto punto de fusión, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué consecuencias químicas trae el hecho de que se forme este ion dipolar. Muy bien. Entonces, el hecho de que se forme ese ion dipolar hace que químicamente los aminoácidos se comporten como anfóteros. Es decir, pueden comportarse como ácidos y como bases. Entonces, fíjense, yo acá he dibujado un zwitterión, o sea, un ion dipolar. ¿Se acuerdan que el protón del ácido venía hacia el nitrógeno con su parcito de electrones? Entonces, si este ion se va a comportar como ácido, debe ser capaz de ceder un protón. Bueno, justamente es lo que hace. Fíjense, le cede un protón al agua que se transforma en el ion hidrógeno, y
queda cargado negativamente como la base conjugada de ese ácido. Por otro lado, también el ion dipolar se comporta como base, quiere decir que es capaz de aceptar un protón. Bien, entonces justamente fíjense, acá acepta un protón del agua, queda el oxidrilo negativo, y entonces acá se transformó en el ácido conjugado de este par ácido-base, ¿sí? Vamos a observar algo interesante para dentro de un ratito, que es que en este caso, como base, el aminoácido queda como una carga negativa, o sea, como anión, y cuando queda como ácido con una carga positiva, es decir, como catión. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de una propiedad física de los aminoácidos que tiene que ver con esto de que hablamos del ion dipolar y que se llama punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico no es ni más ni menos que un valor de pH, ¿sí? Si nosotros dijimos hace un ratito que el ion dipolar con carga neutra cero, ¿no es cierto? Carga neta cero, es capaz de aceptar o ceder un protón, pasa lo que comentamos recién. Si acepta un protón, ¿sí? Tiene esta forma de catión, o sea, una carga neta positiva, y si cede un protón, ¿sí? Queda como anión, o sea, con una carga neta positiva. ¿Y de qué depende que el suiterión o el ion dipolar acepte un protón o ceda un protón? Bueno, justamente depende del pH del medio en el cual se encuentra, ¿sí? Si al ion dipolar yo bajo mucho el pH, con lo cual la concentración de protón es muy alta, se va a protonar absolutamente todo. El grupo amino ya estaba protonado, pero fíjense que logramos protonar el grupo ácido. Por eso es que tiene esa carga neta positiva. En cambio, si yo aumento el pH hacia una zona básica, es decir, la concentración de protón baja, se desprotona, y entonces estaba como ion dipolar. ¿Cuál va a ser el protón que va a perder? Bueno, justamente el que tenía el grupo amino. Entonces, fíjense que nos queda el grupo amino sin ese protón extra que ahora perdió, y nos queda la carguita neta negativa. Entonces, vamos a recordar bien esto. El valor del pH en el cual el aminoácido se encuentra como ion dipolar, es decir, este que estamos acá en el medio, se llama punto isoeléctrico, ¿sí? Entonces, cuando en la pregunta de examen a ustedes le dicen defina punto isoeléctrico, nadie tiene que hacerse ningún drama. Es muy fácil. ¿Qué es el punto isoeléctrico? El punto isoeléctrico es un pH en el cual el aminoácido se encuentra como ion dipolar. O sea, no está ni como catión ni como anión. Está como ion dipolar. ¿Y por qué es tan importante ese valor de pH del punto isoeléctrico? Bueno, ya vamos a ver más adelante. Pero fíjense, a ese pH particular, el aminoácido presenta su menor solubilidad. Es decir, muy bien, vamos a ver cómo es que se analiza el punto isoeléctrico de un aminoácido. Bueno, miren, esta ecuación la habrán visto ustedes seguramente en primer año, en química general. Fíjense, yo acá representé como si tuviera un aminoácido protonado, ¿no? Que era como ustedes representaban el ácido, ¿sí? Sin disociar. Acá estaría con este A negativo el aminoácido desprotonado y el protón. Bien, planteamos la constante de acidez, como ya sabemos, ¿no es cierto?, con la ley de acción de masa,
Y luego despejamos el protón, porque justamente lo que estamos queriendo ver es cómo es el pH. Y entonces, fíjense, me queda que el pH es igual al pK sub A menos el logaritmo de la concentración del aminoácido protonado dividido el aminoácido sin protonar. Entonces, si yo quiero saber a qué pH se da este equilibrio de acá, entre el aminoácido protonado que pasa a aminoácido desprotonado, digo, bueno, justamente esa situación se va a dar cuando estas concentraciones sean iguales, es decir, tengamos un 50% de cada uno. Si estas concentraciones son iguales, me queda el logaritmo de 1, que por supuesto todos sabemos que es 0. Entonces, el pH del punto iseléctrico va a ser exactamente igual al pK sub A, ¿sí? O sea que es el pH en el que se da el equilibrio este. O sea, que el aminoácido protonado pasa a aminoácido desprotonado. ¿Sí? Ese es el pH en el que sucede esto, igual a pK sub A. Entonces, yo quiero hacer un ejemplo, porque vamos a hacer ejemplos con los neutros, los básicos y los ácidos para que ustedes vayan viendo cómo se analiza esto. Bueno, miren, yo tomé como ejemplo acá la alanina. Entre paréntesis, fíjense que dice ALA, o sea, hay como una abreviatura que le corresponde a cada aminoácido. Esto también está en la tabla. Y estos pK también están en la tabla, ¿sí? Hay una tabla en la cual ustedes tienen todas las listitas de los aminoácidos y tienen los pK sub A, que por supuesto es bajo en el caso del grupo ácido, como era de esperar, y es muy alto en el caso del grupo amino, porque el grupo amino en realidad es básico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hago yo? Miren lo que hago. Lleno todo el aminoácido de protón. O sea, le protoné el nitrógeno del grupo amino y protoné el grupo ácido. Entonces, cuando yo miro esta estructura, digo, bueno, acá en realidad la carga neta de esto es +1. ¿Por qué es +1? Bueno, porque justamente tengo esta carguita positiva del nitrógeno, ¿verdad? Muy bien. Resulta que si yo llevo la solución en la cual está este aminoácido a un pH 2,3, fíjense que es el pH del pKa del grupo ácido, justamente a ese pH se va a dar el equilibrio entre el ácido protonado y el ácido desprotonado. Entonces, yo subo el pH a 2,3, salta el hidrógeno, el protón del grupo ácido, porque justamente acá dice el pKa de ese grupo, y cuando vos mirás esta estructura, decís, bueno, la estructura neta es 0. ¿Por qué es 0? Porque tiene una carga positiva y una carga negativa, la carga neta es 0. Muy bien, sigo subiendo el pH de la solución. Ahora después vamos a hablar cómo se puede hacer esto. Sigo subiendo el pH de la solución y lo llevo a 9,8 al pH de la solución. Fíjense que 9,8 justo es el pKa en el que se da el equilibrio entre el grupo amino protonado y el grupo amino sin protonar, lo que hablamos hace un ratito. Y entonces, cuando yo miro esta estructura, digo, bueno, la carga neta es -1. ¿Por qué -1? Fíjense, la única carga neta que tengo es esta del grupo carboxilo, ¿sí? Muy bien, entonces la pregunta es, ¿entre qué valores de pH yo obtuve la carga neta 0, es decir, el momento en el que el aminoácido estuvo como ion dipolar, y a ese pH lo voy a llamar
punto isoeléctrico. Bueno, en este ejemplo se dio entre el pH 2,3 y el pH 9,8. Entonces se hace un promedio entre esos dos valores y, fíjense, una cuenta muy sencilla, y se obtiene el valor del punto isoeléctrico, en este caso, de la alanina. Yo puse una observación aquí debajo que es interesante. Fíjense, la alanina, a pesar de ser un aminoácido neutro, porque en su estructura original tiene un solo grupo amino y un solo grupo ácido, el punto isoeléctrico no es 7, ¿sí? Uno le parecería que decir, bueno, el hecho de que es un aminoácido neutro, su punto isoeléctrico debería ser 7. Sin embargo, no es así. Bueno, ¿por qué no es así? No es así porque el Ka-Va del grupo ácido es mucho mayor que el que corresponde al grupo básico. Entonces, en general, los puntos isoeléctricos de los aminoácidos neutros, como la alanina, son menores a 7. Vamos a ver ahora cómo sería con un aminoácido ácido. Tenemos dos, yo elegí en este caso el ácido glutámico, fíjense la abreviatura es GLU, luego después vamos a ver cuándo usamos esto. Entonces dibujo el aminoácido, ¿sí? Fíjense, como dijimos, el grupo amino a la izquierda, el grupo ácido hacia arriba y toda la cadena lateral hacia abajo, ¿sí? Siempre a la derecha queda el hidrógeno. ¿Por qué este aminoácido es ácido? Bueno, fíjense, tiene dos grupos ácidos y un solo grupo amino. Entonces, por eso decimos que es un aminoácido ácido. Entonces, ¿yo qué hago? Dibujo la estructura y voy a la tabla y me fijo cuánto valen los pK. 17 del grupo ácido me dice que vale 2,19 y de la cadena lateral de este grupo ácido que está en la cadena lateral 4,25. Muy bien, entonces dijimos, ¿cuál es la técnica para hacer el análisis? Protonamos todo, ¿sí? Todo lo que se pueda. Fíjense, los grupos ácidos están protonados y protonamos el grupo amino. Muy bien. Y ahora, como hice recién, empiezo a subir el pH. Al primer punto que lo subo, ¿sí? Es a 2,19, ¿sí? Y entonces yo ya sé que en el pH 2 sale el protón del grupo ácido celeste, ¿sí? Muy bien. En la primera estructura, la que dice 1, la carga neta dice +1. ¿Por qué? El grupo ácido no tiene carga eléctrica, el ácido de abajo tampoco, pero el grupo amino sí, tiene una carga positiva, de manera que +1. Muy bien, subimos el pH a 2,19, se separó el protón del grupo ácido de arriba, acá está el pK-A, y entonces contamos. Tenía una positiva del amino más una negativa ahora del ácido carboxílico superior, carga neta 0. Seguimos. Ahora me toca subir el pH a 4,25. Subimos a 4,25 y se desprende el protón del grupo ácido de abajo, de la cadena lateral. Entonces ahora contamos la carga general y digo 2 negativas, una positiva, neta, una negativa. Perfecto. Y por último, subimos el pH para desprotonar el grupo amino, que es 9,67. ¿Ven? Ahí ya el grupo amino está desprotonado. Y entonces contamos las cargas netas de esta estructura 4 y es 2 negativas. ¿Ven? Los dos grupos carboxilo. Por último, el mismo análisis que hicimos recién, la carga neta 0, es decir, el punto isoeléctrico, porque en ese punto el aminoácido está como ion dipolar,
se dio entre qué pHs. Fíjense, entre 2,19 y 4,25. De manera que lo sumamos, dividido 2, 3,22. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo cómo se hace el análisis? Sí, Ana. Bueno. Profe, Sí, ¿me repetís por qué sumás el 2,19 y el 4,25? sí, cómo no. Sí. Justo se me cortó. Mira, sí, no hay problema, no hay problema. Mira, lo que nosotros hacemos es buscar entre qué dos valores de pH se nos da la carga neta cero. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es un promedio. De los dos sumamos y los dividimos dos. ¿Sí? Ah, está. Entonces, Sí. en ese valor, claro, en ese valor de pH es donde se nos forma el ion dipolar de carga neta cero, y por eso ese pH corresponde al punto isoeléctrico. Pero miren, vamos a hacer una última práctica con este aminoácido que se llama histidina. Fíjense la abreviatura, con H. No está tan lindo dibujado como los que teníamos anteriormente, pero a ver, yo les cuento. Este es el grupo ácido que tenemos en todos los aminoácidos. Este es el grupo amino que debería estar dibujadito hacia la izquierda, y esto que es toda la cadena lateral, fíjense que hay como un ciclopentano acá, ¿sí? Un heterociclo, esto debería estar abajo. Pero no importa, porque para lo que vamos a hacer nosotros nos sirve igual. Entonces, ¿qué hago? Yo dibujo el aminoácido y me voy a mi tabla y busco. El pKa del grupo ácido vale 1,82, que el pKa del grupo amino vale 9,17, y en este caso hay un pKa de la cadena lateral, porque la cadena lateral, como tiene este nitrógeno, se puede protonar también, como si fuera el nitrógeno del grupo amino. Muy bien. Repetimos la técnica. ¿Qué dijimos? Protonamos totalmente todo lo que se puede. El grupo ácido tiene su hidrógeno, protonado los dos nitrógenos, el del grupo amino y el de la cadena lateral. Y empiezo a subir el pH. Entonces, el primer pH es 1,82. Entonces, subimos a 1,82 y sale el protón del grupo ácido. ¿Ven? Muy bien, cuando yo cuento las cargas en la primera estructura, tengo una positiva de la cadena lateral más otra positiva del grupo amino protonado más 2. En esta segunda estructura, la cual salió el hidrógeno del grupo ácido, digo 2 positivas y una negativa, una positiva. Seguimos aumentando el pH. De los 3 que tenemos acá, ahora nos toca 6. Entonces, en el pH igual 6, sale, fíjense, el hidrógeno, el protón que tenía este hidrógeno. Entonces volvemos a contar y tengo una negativa acá y una positiva, 0. Carga neta, 0. Y por último, subimos el pH a 9,17, de manera que salga el protón del grupo amino. Fíjense, acá salió. Contamos las cargas eléctricas y tengo una solita negativa. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el punto isoeléctrico de la histidina? Bueno, fíjense, la carga 0 se da entre el pH 6 y el pH 9,17. De manera que hacemos el promedio y ahí tenemos el pH del aminoácido de la histidina. ¿Sí? ¿Se entendió, digamos, con estos 3 ejemplos? Alcanzaron a darse cuenta que la técnica siempre es la misma. Dibujo todo el aminoácido protonado, todo donde sea posible. Busco en la tablita los pK sub A,
que los van a encontrar para cada uno, y a partir de ahí empiezo a subir el pH, es decir, voy desprotonando el aminoácido, pero de a uno por vez, ¿sí? Entonces, arranco por el pH más ácido, luego paso al otro un poquito más básico y terminamos con el más básico de todos, ¿sí? Y a medida que vamos pasando las estructuras, vamos contando la carga neta que tiene esa estructura, ¿sí? Bien, y vamos a ver ahora esta técnica que se llama electroforesis, y que es una técnica que se utiliza para varias cosas, pero digamos, nosotros la vamos a centrar en la separación de mezclas de aminoácidos, ¿sí? Ahora después les cuento para qué otra cosa se utiliza. Bueno, miren, resulta que como los aminoácidos, como nosotros dijimos, según el pH que esté en medio, donde ellos están disueltos, pueden ser catión positivo, anión negativo, ion dipolar. Entonces, miren lo que se hace. Se tiene una cuba, ¿sí?, plástica, la cual en los extremos hay dos electrodos, ¿sí?, un cátodo negativo, un ánodo positivo. Se embebe una tira de papel con una solución buffer de un pH determinado. ¿Escucharon hablar de soluciones buffer en química general? Sí, me suena a mí. Creo que lo ¿Te usamos. suena? Bueno, las soluciones buffer son unas soluciones especiales que tienen una propiedad muy interesante y muy útil para nosotros, que es la de mantener constante el pH, ¿sí? Entonces, lo que se hace es llenar esta cubeta con un buffer de un pH determinado, ahora vamos a ver cuál, y entonces fíjense, yo pongo la mezcla de los aminoácidos en el medio, ¿sí? Si yo elijo el buffer adecuadamente, cuando yo conecto y le doy corriente, ¿sí?, o sea, genero un campo eléctrico, acá adentro fíjense que el buffer también es un electrolito, permite la conducción de la corriente eléctrica. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si hay un aminoácido que está como anión, ¿qué carga tienen los aniones? Los aniones, ¿qué carga eléctrica tienen? Negativo. Negativa. Entonces, fíjate que los aniones van a ir al ánodo. Y como los aniones son negativos y van al ánodo, de ahí su nombre, el ánodo sí tiene que ser el polo positivo. O sea que los nombres coinciden, obviamente las cargas no. Los aniones son negativos, van al ánodo porque el ánodo es el polo positivo. Los cationes, que todos sabemos que son positivos, van hacia el cátodo, que es el polo negativo, ¿sí? Y si está como ion dipolar, ¿qué les parece a ustedes que pasará? El ion dipolar, ¿se acuerdan que tenía una carga positiva y una negativa? No era ni anión ni catión. Bueno, ese ion dipolar no se mueve, o sea, se queda ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que si estábamos cerca del punto isoeléctrico tiene la menor solubilidad? Entonces, fíjense el ejemplo que yo les planteo acá. Dice, supongamos tener la siguiente mezcla de aminoácidos. Tenemos glicina, cuyo punto isoeléctrico es pH 6, lisina, cuyo punto isoeléctrico es a pH 9,7, y el ácido aspartico, que tiene un punto isoeléctrico igual a pH 3. Entonces, la pregunta que surge acá es, ¿qué pH les parece a ustedes debería tener el buffer, o sea, el líquido que va dentro de esta cuba, si nosotros quisiéramos separarlos?
Bueno, miren, el pH necesario para hacer la separación debería estar en el medio. Es decir, yo elegiría un buffer de pH 6. Entonces, miren ustedes la escalita que yo tengo aquí debajo del esquema. Si el pH es 6, la glicina, que tiene punto isoeléctrico 6, va a estar como ion dipolar. O sea, no se va a mover. La glicina sería esta que está acá en el medio. No migra, decimos nosotros. Ahora, resulta que el ácido aspartico, él tiene un punto isoeléctrico a pH igual a 3. Yo lo estoy poniendo en una solución de pH 6, ¿sí? Que es mucho más básica, o sea, le estoy sacando protones al ácido aspartico. Se dan cuenta que yo estoy en una solución mucho más básica que su punto isoeléctrico. Por lo tanto, él va a estar como anión. ¿Y a dónde se va a dirigir? Al ánodo. Y, por otro lado, la lisina, cuyo punto isoeléctrico estaba en pH igual a 9,7, al tenerla yo en una solución de pH 6, para ella muy ácida, la voy a tener toda protonada. Es decir, la voy a tener con una carga parcial, con una carga positiva, es decir, como catión. Y entonces ella se va a dirigir al cátodo. ¿Sí? ¿Se entendió esto que hablamos? O sea, ¿para qué se utiliza este proceso de la electroforesis? Para separar mezclas de aminoácidos. ¿En dónde está la habilidad nuestra? En saber elegir el pH del buffer, o sea, del líquido de la cuba. ¿Para qué? Para que de los que me dieron, uno quede como catión, el otro como ion dipolar, el tercero como anión. También puede ser el caso que depende la mezcla que me den, yo no logre hacer esto tan lindo como el ejemplo que les puse acá, y puede ser que me suceda que dos queden como anión y vayan al ánodo, y uno solo como catión y vaya al cátodo. En ese caso habré podido separar nada más que uno de la mezcla, ¿sí? Digamos, este ejemplo está elegido muy a propósito para que se entienda cuál es la situación de la separación, ¿no es cierto?, de la electroforesis. Bien, y para ir terminando esta primer parte, y luego después la clase que viene, entrar en la clase de proteínas, vamos a ver qué son los péptidos. Los péptidos son, ¿se acuerdan que los vimos en la primer plaquita? Son cadenas cortas de aminoácidos, ¿sí? Es decir, que los aminoácidos, fíjense, acá tenemos uno, la alanina, por ejemplo, escrita en rojo, la tirosina escrita en azul, y entonces ambos aminoácidos se unen, ¿sí? ¿Cómo se unen? A través del grupo ácido de uno con el amino del otro, se pierde una molécula de agua en esa unión y se forma esta unión que ustedes tienen indicada aquí en verde. Esa unión entre ambos aminoácidos se llama unión peptídica, ¿sí? Y en este caso lo que nos quedó fue un dipéptido. ¿Por qué? Porque unimos dos aminoácidos, ¿sí? Entonces, si tenemos dos aminoácidos será un dipéptido, si tenemos tres será un tripéptido, y si no ya polipéptido, ¿no? Que de eso vamos a hablar un poquito la clase que viene. Bien, ¿cómo se dibuja un péptido? Bueno, miren, se dibuja y se escribe de esta forma. Mírenme acá donde yo les estoy indicando con el puntero. Hidrógeno, rayita, aminoácido 1, rayita, aminoácido 2 y OH. ¿Qué significa
hidrógeno? Este hidrógeno significa el grupo amino del aminoácido 1. Y este oxidrilo, que está acá, significa el grupo ácido del aminoácido 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tengo el grupo amino, el carbono alfa, la cadena lateral, el grupo ácido. Otra vez, el grupo amino, carbono alfa, la cadena lateral, el grupo ácido. Otra vez, el grupo amino, carbono alfa, cadena lateral. Si ustedes observan, esta estructura que ven acá, nitrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno, es una unidad de repetición, como dice aquí, ¿sí? Que se va repitiendo n veces, ¿sí? Las veces que uno vaya uniendo los diferentes aminoácidos. Y esto que está marcadito acá, con esta flechita, que serían esta rayita que yo estoy marcando acá con el puntero, son justamente las uniones peptídicas, ¿sí? Fíjense que acá yo puse, digamos, el esquema de un dipéptido, y miren cómo se escribe. Se escribe, dijimos, el hidrógeno del grupo amino, del primer aminoácido, y se escriben las siglas, las abreviaturas. En este caso, ALA quiere decir alanina, SER quiere decir serina. No tienen por qué acordarse de estas abreviaturas, van a tener la tabla a disposición, así que no se preocupen. Lo que yo sí necesito es que ustedes, cuando yo escriba algo así, lo puedan interpretar. Entonces, si ustedes ven escrito algo así, que inclusive en el práctico van a tener, dicen, bueno, yo tengo que empezar dibujando la alanina, arrancando de su grupo amino, que está acá, dibujo la alanina y luego hago la unión con serina. Entonces, otra vez empiezo por el grupo amino de la serina y termino con el grupo ácido rojo de la serina. ¿Sí? Bueno, acá un poquito lo que habíamos dicho recién, si el péptido está compuesto por 2 aminoácidos, se le dice dipéptido, por 3 tripéptido, y bueno, en general, polipéptido, ¿sí? Cadenas polipeptídicas, de eso vamos a hablar un poquito en la clase que viene. Y tener presente entonces esta unidad de repetición, que se va dando. Fíjense que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué es lo que va cambiando nada más? Justamente la cadena lateral. R1, R2, R3, y según podemos seguir la unión. Perdón. Bien. Bueno, y ahora sí, para terminar, aprovechando lo que aprendimos del análisis del punto isoeléctrico de los aminoácidos, yo quería presentarles este ejercicio, como verán se los hice yo porque es complicado, digamos, conseguir un ejemplo así, de un polipéptido. Entonces, primero vamos a ver cómo se escribe el péptido. Entre paréntesis sería un tripéptido. Fíjense, serina, alanina, histidina. ¿Sí? Entonces lo que dijimos recién, interpretar cuando a mí me dan escrito esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Escribir esto que está escrito acá. Fíjense, cada llavecita que ustedes ven acá, con estas liñitas punteadas en verde, son los 3 aminoácidos. Esta primera es la serina. Fíjense que yo arranqué con el grupo amino, termino con el grupo ácido. Esta es la alanina, arranco con el grupo amino, termino con el grupo ácido. Y por último la histidina, arranco con el grupo amino, termino con el grupo ácido. ¿Sí? Y para abajo escribí las cadenitas laterales, SR1, R2 que veíamos recién. En el caso de la serina es CH2OH, el caso de la alanina es uno de los más sencillos, tiene un grupo metilo,
Y en el caso de la histidina, lo puse a propósito porque tiene estos, digamos, dos nitrógenos que se protonan, como vimos hace un ratito, así ustedes ven cómo se trabaja. ¿Qué es lo que yo marqué acá con esta línea punteada verde? Las dos uniones peptídicas. Entonces, te van a decir, dibuje el tripéptido, marque las uniones peptídicas. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que marcar? Fíjate, es la unión entre el carbono del grupo ácido de uno con el nitrógeno del grupo amino del otro. ¿Sí? Ahí están las dos uniones peptídicas de este tripéptido. Muy bien, dibujé el tripéptido, le marcamos las uniones peptídicas, y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra tablita de pKa. Entonces voy a ir y busco la serina, es la primera, ¿no? Entonces me va a decir que el grupo amino tiene un pKa de 9,15, que el grupo ácido tiene un pKa de 2,21, y no me va a dar pKa de la cadena lateral porque no se protona, entonces no va a haber nada. Bien, sigo con mi tablita, ahora busco la alanina. Entonces cuando leo la alanina me dice pKa del grupo amino 9,69, pKa del grupo ácido 2,34, y de la cadena lateral tampoco me va a decir nada porque tampoco es protonable, así que no va a haber ningún valor. Por último, voy a la tablita, busco la histidina y me va a decir que el pKa del grupo amino es 9,17, el pKa del grupo ácido es 1,82, y el pKa de la cadena lateral, que en este caso sí puede protonarse, es 6. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ustedes verán que yo he escrito en rojo estos 3 pKa y en azul estos 4 que están acá. ¿Por qué hice eso? Bueno, porque en realidad los únicos que vamos a poder usar son los que están escritos en rojo, que son los grupos que se pueden protonar o desprotonar porque están libres. Fíjense que acá el grupo amino, este de 9,17 y este grupo amino de 9,69, ya no es un grupo amino, está bloqueado porque se usó para hacer la unión peptídica. Entonces no está disponible para protonarse. Lo mismo sucede con los grupos ácidos de 2,21 y de 2,34. Fíjense que ya no tengo más el oxidrilo en ese grupo carboxilo, así que tampoco puedo protonar o desprotonar. Entonces, esto lo hice a propósito para que ustedes vean. En la tabla va a haber un montón de datos, pero nosotros vamos a poder usar solamente los datos del grupo amino del comienzo, los datos del grupo ácido del final y todos los pKa de aquellas cadenas laterales en las que haya datos, o sea, que haya grupos protonables. Vos por ahí decís, bueno, no sé si la cadena lateral de este aminoácido será protonable, no será protonable. Bueno, resulta que si es protonable, vas a tener el dato, como en este caso la histidina. Si no hay datos, quiere decir que esa cadena lateral no es protonable. Así que tampoco se preocupen por eso, porque es sencillo, digamos, de identificar. Bueno, muy bien. Comencemos a hacer lo mismo que hicimos hace un ratito. Miren, escribí la estructura otra vez, la misma que tengo acá, y protoné todo lo que se podía. El grupo ácido con su hidrógeno y los dos nitrógenos que se podían protonar, el de la amina del comienzo y el de la histidina de su cadena lateral. Cuando vos contás la carga total de toda esta estructura, dice +2, justamente porque tengo un signo, una carga positiva en este grupo amino y otra en este grupo amino
de la histidina. Perfecto, y ahora hacemos lo que hicimos hace un ratito, empezamos a subir el pH. ¿Cuál es el pH más bajito que le sigue? 1,82. ¿Qué sucede en el pH 1,82? Bueno, se desprotona el ácido. Entonces, fíjense, yo copié todo exactamente igual, menos el protón del grupo carboxilo. Cuando yo cuento las cargas, digo una positiva más otra positiva, 2. Una negativa, me queda una positiva. Muy bien. Seguimos subiendo el pH, en este caso a 6. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en el pH 6? Bueno, acá sale el protón de la histidina, o sea, se desprotona ese nitrógeno. Entonces, fíjense, escribí todo igual. Este grupo carboxilo estaba sin el protón, lo copié igual. El grupo amino estaba protonado, lo copié igual, pero le saqué el protón acá, al nitrógeno de la histidina. Cuando cuento las cargas eléctricas, digo una positiva, una negativa, 0. Y finalmente subo al tercer pH para desprotonar, que es 9,15, donde sale justamente el protón del grupo amino, aquí está, NH2 ya no está protonado, y entonces contamos las cargas en general y nos da -1. En definitiva, ¿entre qué pH conseguimos nosotros que el péptido se encuentre como ion dipolar? Entre 6 y 9,15. Acá está la carga 0, ¿ven? Entonces, aquel valor de pH en el cual el péptido se encuentra como ion dipolar, también es el punto isoeléctrico de ese péptido, y entonces en este caso es el promedio entre los dos valores que nos da 7,575. ¿Sí?